preámbulo, adelante, Esteban. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Me parece muy relevante lo que ha construido el director Pedro Data allá con ustedes, la forma como intenta expandir el conocimiento y cómo tiene esta apuesta por democratizar distributivamente el conocimiento y temas tan específicos como este. Me siento muy identificado por esa apuesta. Bueno, la ponencia se llama ¿qué es la filosofía del derecho privado y por qué debería importarnos? Tiene básicamente tres objetivos o tres propósitos en particular. En primer lugar, lo que busca es presentar la idea de filosofía del derecho privado, mostrar su contexto intelectual y los propósitos más sustantivos o más relevantes. En segundo lugar, busca mostrar su aplicación en ciertos institutos o instituciones del derecho privado. Y finalmente lo que busca es evaluar críticamente el rendimiento que podría tener una visión alternativa acerca del derecho privado. Una visión evidentemente que es una consecuencia de poner en práctica, de poner en marcha la filosofía del derecho privado. La ponencia está estructurada en tres secciones o tres ítems y iré transitando progresivamente hacia ella. La primera parte, que es la filosofía del derecho privado, y la tercera parte, por qué debería importarnos, en realidad dan el título de la presentación. Comienzo entonces. ¿Qué es la filosofía del derecho privado? Bueno, este título lo tomo prestado del interrogante que formuló Scott Shapiro en su libro Legalidad o Legality, que es un libro importante en la última parte de la filosofía analítica del derecho, que no tuvo la recepción tan beneficiosa como pensaba el autor, pero es un libro que en la actualidad sigue siendo relevante, una lectura obligada. Ahí Shapiro comenzó su libro preguntándose acerca del tipo de preguntas que debía responder la filosofía del derecho o la teoría del derecho de corte analítica. Y una de las cuestiones que le interesó era la distinción entre, por ejemplo, qué es el derecho y qué es derecho, suponiendo que las formas de responderla eran preguntas distintas, que requerían metodologías distintas, eran básicamente temas distintos. Por ende, cuando uno traspasa ese tipo de interrogantes a la filosofía del derecho privado, la cuestión cae de cajón. ¿Qué es esta idea de filosofía del derecho privado? Bueno, cuando uno piensa en una filosofía del derecho privado, supone que el derecho privado tiene una cierta relación de cotidianidad con los individuos, de cotidianidad con los participantes, en el sentido que hay un conjunto de instituciones del derecho privado que suelen ser parte de la vida de los particulares, de la vida de los participantes de las prácticas jurídicas y que en realidad se pueden entender, usar, emplear para distintos propósitos, pero quizás no ha habido una reflexión a nivel filosófica respecto a los mismos. Uno puede celebrar un contrato, suscribirlo, un contrato de alquiler, de arrendamiento, sin tener necesariamente conciencia o conocimiento del fundamento normativo o filosófico de por qué ese contrato va a obligar en el porvenir. Porque al celebrar una compraventa, es decir, al ponerse de acuerdo en el precio y la cosa, va a haber una consecuencia relevante, es que ambas partes, comprador y vendedor, se encuentran obligados a entregar la cosa y a, en este caso, pagar el precio. Esa evidentemente es una pregunta distinta. Y es una pregunta acerca de, por ejemplo, ¿qué es el contrato? Y a su vez, ¿por qué obliga el vínculo contractual? De la forma como obliga. Piensen también en el caso de propiedad. Indudablemente todos los sistemas jurídicos explican cómo un individuo puede ser dueño de un bien mueble o un bien inmueble. Pero normalmente los sistemas de propiedad en el derecho civil se encuentran comprometidos con una cierta forma de entender la propiedad, que es la propiedad privada, la propiedad individual. Pero muchas veces, teóricamente hablando, esta propiedad privada compite con otros sistemas de propiedad, que no son necesariamente los de propiedad privada. Todo ese tipo de inquietudes son parte de lo que puede ser denominado como una filosofía del derecho privado. ¿Dónde surge esto? Esto surge, en principio, en una distinción entre una filosofía del derecho privado antigua y una moderna. La antigua se le debe a los planteamientos aristotélicos que se formulan principalmente en la ética nicómaco, porque en la ética nicomaquea
se distinguió fuertemente entre la justicia correctiva y la justicia distributiva. La justicia correctiva tendría aplicación entre los particulares en sus intercambios y la justicia distributiva tendría una relación entre el todo y las partes, es decir, algo así como una distribución en un plano vertical y no así horizontal. De un tiempo hasta otro, la justicia correctiva se consideró como algo propio del derecho civil y la justicia distributiva se consideró como algo básico de lo que era el derecho público. Sin embargo, cuando uno piensa en la filosofía del derecho privado moderna, los primeros antecedentes que encontramos en una investigación que realizamos junto con Diego Papagiannis en un libro que se denomina Filosofía del Derecho Privado, datan recién del año 1888, en el cual un italiano, Pietro Coglio, formuló un libro que se denomina Filosofía del Derecho Privado. Ahora bien, en la actualidad, esta cuestión ha crecido fuertemente y se encuentra en una especie de auge. Un auge que se ha extendido desde el punto de vista de la filosofía del derecho anglosajona y se ha extendido hacia lo que es el ámbito hispanoparlante. ¿Cómo uno puede dividir esta empresa? Esta empresa se puede dividir en una cuestión descriptiva y también en una cuestión normativa. Cuando uno piensa en una función descriptiva, pensaría que la filosofía del derecho privado tendría que clarificar conceptualmente, clarificar el análisis lingüístico o bien realizar un análisis lingüístico del discurso que se emplea en el contexto de la filosofía del derecho privado, de la dogmática civil. Entendiendo, por ejemplo, qué se quiere decir con obligación, con deber, con contrato, con propiedad, con responsabilidad, con responder, con sanción, etc. Y otra cuestión distinta sería una empresa normativa. Y la normativa tendría que ver con el hecho de que la filosofía del derecho privado podría recomendar cursos de acción. Suponer, por ejemplo, explicitar qué es lo que fundamenta que un contrato sea obligatorio y por qué es aceptable, razonable o deseable, normativamente hablando, valorativamente hablando, que eso sea así. Estas dos empresas se encuentran generalmente muy juntas en el contexto de la filosofía del derecho privado. La mayor parte de los trabajos lo que hacen es el segundo tipo de trabajo intelectual, es decir, un trabajo normativo. Se preocupan acerca de la justificación valorativa, de la justificación moral, de la fundamentación moral y desde luego consideran o recomiendan un curso de acción, establecen que cuenta como algo deseable. Cuando uno piensa en la filosofía del derecho privado, se pregunta inmediatamente cuál sería la relación o el vínculo, por ejemplo, con la dogmática civil. ¿Sería muy distinto ser un civilista que un filósofo del derecho privado? Bueno, uno podría pensar que son prácticamente dos compartimientos estancos. Los filósofos del derecho, que están interesados en civil, se dedicarían a una cuestión distinta que aquellos que son juristas del ámbito privado o bien dogmáticos en el ámbito civil. A mi entender, esa distinción no ayuda mucho y es efectivamente muy tajante. Creo que la mejor forma de ver esto es que hay algo así como una estrecha comunicación entre ambas funciones, entre la filosofía del derecho privado y la dogmática civil. Desde luego, un dogmático civil culto, refinado, va a tener conocimientos filosóficos, va a poder hablar de justicia, de propiedad, de contrato, de sanción, de deber, de responsabilidad, de tipos de justicia, de igualdad, de libertad, de autonomía, con un cierto bagaje y background filosófico. Y a su vez, el filósofo del derecho privado está comprometido con aplicar teoría del derecho, es decir, una cierta metodología, un bagaje conceptual, un conjunto de herramientas conceptuales, a una rama dogmática en particular que es el civil. Cada uno se ocupará de énfasis distintos. El dogmático civil se ocupará, por ejemplo, de la identificación de reglas jurídicas, de instituciones y de la sistematización de estas, y el filósofo del derecho privado se preocupará, por ejemplo, de fundamentos, de justificaciones o de clarificación de carácter conceptual o lingüístico de estas instituciones, de estas reglas o de estos conceptos que se ocupan en el contexto del derecho civil, del derecho privado. ¿Por qué puede ser relevante?
formular esta idea de una filosofía del derecho privado? Es relevante porque hay una especie de diagnóstico negativo por parte de quienes se ocupan de la filosofía del derecho privado respecto de la poca densidad filosófica que tiene el estudio del derecho civil. Seguramente si uno recuerda la forma como es normalmente formado en derecho civil, en derecho privado, el estudio se transforma en algo muy memorístico, muy cercano a lo que es el Código Civil, muy cercano a lo que es la legislación, y normalmente la forma como el estudiante se forma en derecho civil tiene que ver con una forma casi de reiteración de reglas jurídicas. Un estudio muy cercano a la regla jurídica vigente. Y si uno piensa de esa forma, da la impresión que lo que se pierde o lo que se extravía en esa forma de encarar el derecho civil o el derecho privado es su densidad filosófica. Y hay otras disciplinas, como por ejemplo derecho penal, derecho constitucional del ámbito público, en las cuales estudiar filosóficamente el asunto es una cuestión normal, básica, preliminar. Piensen, por ejemplo, en derecho penal, donde normalmente se estudia la finalidad de la pena o la justificación de la potestad punitiva del Estado. Así comienza un curso de penal. Y en el campo del derecho constitucional se estudia básicamente teoría de la democracia y teoría del Estado. Son cuestiones de filosofía política que se consideran sin ningún problema. En cambio, en el ámbito civil o privado, da la impresión que hay una especie de falta de rendimiento teórico, pero esa falta de rendimiento teórico se enfrenta al crecimiento teórico de otras disciplinas, como la filosofía del derecho penal, como la filosofía del derecho constitucional. En algún sentido, hacer filosofía del derecho privado es una llamada de atención al civilista. Es una llamada de atención a no perder de vista el enorme potencial teórico, el enorme potencial filosófico que se encuentra en el contexto del derecho privado. ¿Dónde se origina esto ahora? ¿Dónde se encuentra el punto culmen de lo que es la filosofía del derecho privado contemporánea? En el año 1995, Ernst Wainwright, un autor canadiense que es profesor en la Universidad de Toronto, publicó el libro más importante que hay, a mi juicio, acerca de filosofía del derecho privado, que se llama La idea de derecho privado, The Idea of Private Law. Se publicó en el año 95 y la segunda edición se publicó en el año 2012. Está traducido al castellano por la editorial Marcial Pons como La idea de derecho privado. Ahí el autor, Wainwright, se enfrentó a una cierta rivalidad que tenía que ver con el empleo o el atractivo de ciertos mecanismos o metodologías económicas que comenzaron a estudiar el derecho privado. En particular se preocupó de lo que se denomina como análisis económico del derecho, del AED o Law and Economics. El Law and Economics había cobrado una fuerte popularidad y atractivo desde, yo diría, la década del año 70. Desde ahí comenzó a mostrar su potencial explicativo de ciertos tipos de temas en derecho civil. Piensen ustedes un caso que le gustaba mucho tratar a la gente de análisis económico del derecho, el caso del que se denominaba del comprador tejano. Si hay un contrato de compraventa de un inmueble en el cual A le ha prometido, en este caso, vender a B un inmueble y esa compraventa se ha celebrado, es decir, ya tiene que cumplir su obligación, puede ser que por el doble del precio aparezca un nuevo comprador que ofrezca este precio incrementado y uno diría, debe cumplir el contrato con B o bien debe romper el vínculo con B y derechamente venderle el inmueble a C. Obviamente va a haber una incorrección normativa respecto de B. Le incumplió el contrato. Pero si uno lo piensa bien, decían la gente que se dedica a análisis económico del derecho, es posible que haya una tasa de indemnización por incumplimiento, algo así como una cláusula penal. Y si le incumple a B, le tendrá que pagar la cláusula penal. Pero él le va a vender la casa a C. Y todos quedan en una situación económicamente mejor. ¿En qué sentido? En el sentido que A queda con el precio, el doble.
B queda con una cláusula penal y C queda con la casa. Esa situación es económicamente más eficiente que cumplir el contrato. El análisis económico del derecho mostró que el derecho civil tradicional se preocupaba muchas veces de cuestiones morales, de por qué no se debe incumplir ese contrato, pero no se preocupaba acerca de qué situación o curso de acción puede ser económicamente más eficiente. Acá Wenrip tomó atención al hecho de que se estaba introduciendo una racionalidad distinta a la que le pertenecía al derecho civil. Según él, el derecho privado tenía una cuestión interna que no le permitía competir o introducir criterios exógenos, ajenos al derecho civil, que eran, por ejemplo, las ideas del mercado. Cuando uno habla de eficiencia o ineficiencia, habla de un tema relevante para el mercado, para una racionalidad estratégica, consecuencialista, distinta a la que el autor Wenrip creía que era relevante en el contexto del derecho civil, el derecho privado. Por ende, lo que propuso Wenrip es efectuar un ejercicio de autocomprensión. ¿En qué sentido autocomprensión? En el sentido de poner el propio derecho privado como un objeto de reflexión. Algo así como reflexionar acerca de lo que la práctica del derecho civil es desde dentro del derecho civil, desde dentro del derecho privado. Para los filósofos es una cuestión relevante el ejercicio de autocomprensión, porque podemos poner la propia disciplina de la cual nos valemos como objeto de reflexión. Cuando, por ejemplo, Scott Shapiro se preguntaba qué es la filosofía del derecho, acá Wenrip se puede preguntar qué es el derecho privado, que es evidentemente una pregunta similar a qué es la filosofía del derecho privado. ¿Cómo respondió esta pregunta? Wenrip le respondió en base a un conjunto de ideas que lo que hacían es exaltar algo así como una racionalidad interna que tiene el derecho privado, que coherentemente exhibe el derecho privado y que se mantiene inmune frente a elementos externos a él. Elementos externos son, por ejemplo, la influencia del Estado, de lo político, de lo público. Elementos externos son también la influencia del mercado, de elementos exógenos a él. Según Wenrip, el derecho privado solo puede ser derecho privado. Esta frase suena como una tautología, como algo misterioso, pero lo que él quiere decir es que el derecho privado solamente puede ser aquello que es. ¿Y qué es? Un sistema de interacción directa entre A y B, que se rige por un rango de igualdad, por un rango formal de igualdad, por una estructura bilateral en que A y B se relacionan directa e inmediatamente. ¿Cómo así? Piensen que si A daña a B, lo atropella, lo lesiona, A debe indemnizar a B, pero B solo puede pedir indemnización de A. Es decir, la relación que existe es inmediata. No participa ningún criterio político, no participa el Estado, ni tampoco el mercado. Hay una razón de justicia para que solamente el que daña repare. Cuando A y B celebran un contrato de compraventa, solo A le debe pagar el precio a B y solo B le debe entregar la cosa a A. Wenrip decía, esta estructura bilateral se encuentra en cualquier preocupación del derecho privado, en contratos, en propiedad, en enriquecimiento justificado y también en derecho de daños o responsabilidad civil. En derecho de daños, desde luego, que se acentúa, pero también en enriquecimiento justificado. Si hay un enriquecimiento injustificado, la restitución únicamente va a ocurrir respecto de aquel que se ha enriquecido por aquel que se ha empobrecido. Él lo veía todo como un sistema de correlatividad. Por ende, no había nada que preguntar al Estado. No había nada que preguntarle al mercado. Y si uno piensa lo que estaba haciendo acá el autor, es básicamente dividiendo fuertemente entre el derecho privado y el derecho público.
estaba rescatando la autonomía del derecho privado, porque lo que era propiamente privado era una interacción directa que no tenía que ver con un sistema en el cual estuviera el Estado o que estuviera el mercado. Y esta interacción directa suponía que había un régimen de justicia correctiva. Esa justicia que Aristóteles consideraba que era la propia entre particulares. ¿Por qué A debe indemnizar a B cuando lo daña? Porque hay que restablecer el equilibrio. Pero solo puede haber equilibrio cuando hay individuos paritarios, iguales, aunque sea formalmente hablando, sin Estado. Esa es la forma como uno puede leer la idea de filosofía del derecho privado contemporáneamente. ¿Por qué? Porque más allá de lo correcto e incorrecto que estaba Wenre, Wenre formuló la idea de derecho privado. Y su idea tenía que ver con el hecho de exhibir lo que era relevante para los participantes de esta práctica de derecho privado. Y lo que era relevante es que es un mecanismo de interacción directa, de correlatividad entre las partes, que se encuentra regida y regulada por cánones de justicia correctiva. Veremos después qué tan correcto es esta idea, porque para mí es una idea débil de derecho privado. Pero pongámosla en implementación. Pasemos a una segunda unidad. Después de indicar qué puede ser comprendido como filosofía del derecho privado, pasemos a implementarlo en dos institutos. Uno será el contrato, otro será la propiedad. Y vamos a repensar ambas nociones. Una vez que ya hemos transitado en relación al concepto o a la noción o a responder la pregunta cómo entender la filosofía del derecho privado, ahora hagamos un ejercicio de implementación de puesta en práctica a dos institutos, el contrato y la propiedad. ¿Por qué ellos? Porque evidentemente son familiares para todos nosotros y además se dice que es el corazón del derecho civil. Cuando se habla de contrato y de propiedad, se dice algo relevante, algo interesante acerca de todo el derecho civil, acerca de todo el derecho privado. Vamos con el contrato. Cuando uno piensa en el contrato, uno puede decir, ¿por qué obliga un vínculo contractual? ¿Cuál es la justificación de que obligue un vínculo contractual? En el Código Civil mexicano, federal, el artículo 1797 indica esa regla. El artículo que me corresponde a mí en mi país, en Chile, es el artículo 1545 del Código Civil, que dice algo así como todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes y no podrá ser invalidado sino por mutuo consentimiento o causas legales. Pero uno dice, ¿cuál es la racionalidad y la justificación de esa regla jurídica? Para no solamente incurrir en el legalismo, que diría el civilista, el contrato se cumple porque está el artículo 1797 del Código Federal Mexicano, o bien el artículo chileno. Y uno puede pensar en la noción de autonomía de la voluntad. Normalmente la autonomía de la voluntad se considera como un principio moral importante en el derecho civil. ¿Por qué? Porque explica por qué el individuo es libre o es autónomo de obligarse o no. Y si decide obligarse, lo hace por su propia voluntad. Y si lo hace por su propia voluntad, debe responder frente a lo que ha autónomamente establecido o estipulado. Por ende, si A se obliga con B a celebrar un contrato, se obliga para cumplirlo y debe responder compulsivamente de esa forma. Pero piensen que esa pregunta acerca de por qué obliga un contrato y la respuesta es por la autonomía, tiene un problema. Tiene un problema porque quizás piensa en un tipo de contrato que no es el contrato que normalmente hoy vemos de forma cotidiana. Para que A se obligue con B y que cada uno se obligue por su propia autonomía, suponemos también que hay algo así como un contrato equilibrado, paritario, o en el cual el poder de negociación sea un poco equivalente, cercano, un contrato en el cual haya simetría. Pero en la realidad de las cosas, lo que más vemos es lo contrario. Desigualdad en el poder de negociación, vemos asimetría contractual, vemos en este caso un carácter asimétrico del vínculo contractual. Piensen en lo que se denomina los contratos de adhesión, en los cuales una parte no manifiesta realmente su voluntad de forma autónoma porque no puede discutir el contenido del vínculo contractual. Lo únicamente lo que hace es acceder, adherirse
a un texto preestablecido por aquella parte que tiene un poder de negociación más fuerte, que es económicamente más vigorosa. Por ende, si uno piensa en derecho del consumidor, por ejemplo, la mayor parte de la contratación es así. Una parte simplemente accede al vínculo contractual que la otra fija. Acá da la impresión que hay menos voluntad y por ende hay menos autonomía. Uno diría, ¿cómo el civilista explica esto? ¿Cómo el civilista puede efectivamente seguir diciendo que todo lo hace la autonomía de la voluntad si parece ser que la autonomía de la voluntad ha decaído pragmáticamente en su participación en vínculos contractuales? Aquí la filosofía del derecho privado puede entregar una respuesta y puede decir quizás que la autonomía no ha perdido toda su razón de ser, no ha perdido toda su relevancia. Y lo que ha pasado es que hay ciertas intervenciones legislativas que hacen que, por ejemplo, parezca haber menos voluntad, pero se hacen cargo esas intervenciones del hecho de que hay una parte económicamente más débil o más desfavorecida. Piensen en lo que es el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo, que es un vínculo contractual también, hay generalmente derechos que no se pueden renunciar por un trabajador. Y la pregunta es, qué es lo que justifica que un trabajador no pueda desenvolverse autónomamente y renunciar a aquello que quiera renunciar? Yo como trabajador quiero renunciar a todos mis derechos y quiero trabajar 24 horas, 7 días a la semana, porque requiero dinero y necesito ese dinero para solventar a mi familia. No se pueden renunciar ciertos derechos precisamente porque un ejercicio autónomo supone también que debe ser realizado en condiciones de igualdad o de paridad. Y cuando hay un contratante económicamente, negocialmente más débil, en una condición desfavorable, conviene, en algún sentido, establecerle reglas que puedan ser, o derechos que puedan ser no disponibles o no renunciables. Porque la única forma de que ejerza efectivamente autonomía es en un margen más restringido. Porque si fuera ilimitado, el individuo, por ejemplo, el trabajador, podría renunciar a todo aquello que le corresponde en su calidad de trabajador o en virtud de sus derechos que le corresponden en el ámbito laboral. Piensen, por ejemplo, en otra cuestión. Sigamos con esta regla de por qué obliga un contrato o por qué un contrato obliga de la forma como obliga, es decir, de forma incondicionada. Uno dice, esta regla me dice, debe cumplirse el contrato como si fuera una ley, de forma incondicional, de forma que no acepte excepciones. Pero ¿qué pasa con un supuesto de imprevisión? ¿Qué pasa con un supuesto de los que se denominan de excesiva o necesidad sobreveniente? Cuando ocurre un acontecimiento que no se pudo haber previsto y que hace que el cumplimiento del contrato sea excesivamente caro. No imposible, no es caso fortuito, pero sí muy caro. Sale muy dispendioso y se puede en este caso provocar la ruina de un contratante. Obviamente hay una contradicción. Y si yo no tengo, por ejemplo, una regla jurídica que establezca la teoría de la imprevisión en el Código Civil, tendré un problema. Porque tengo una regla jurídica que invoca a cumplir el contrato sin excepciones y quizás un principio, como el principio de buena fe, que se encuentra a veces regulado también en el Código Civil, que indica que en realidad hay que tematizar el asunto. La filosofía del derecho privado explicaría lo que ahí ocurre. Y lo que ocurre es un conflicto entre forma y sustancia. Forma, porque la regla jurídica formalmente exige el cumplimiento neutral del contrato. Pero esa regla, que puede ser considerada como valiosa porque se muestra muy neutral, con todo contratante le permite celebrar vínculos contractuales, puede ser excesivamente rígida. Rígida porque se muestra miope, porque no ve la particularidad del caso en concreto. Y no tener en consideración el carácter incorrecto de aplicar el pacta sunt servanda, la ley del contrato o la fuerza obligatoria del contrato en un caso de imprevisión, es una cuestión no formal, es una cuestión sustantiva. Hay una razón de sustancia, valorativa, normativa,
que, por así decirlo, metafóricamente hablando, exige que se abra el contrato y se pregunte más allá de si se encuentra formalmente celebrado o no. Forma, contrato legalmente celebrado. Sustancia, introducción de una consideración para abrir metafóricamente el contrato y ver por qué en este caso en particular no se debe cumplir el contrato de forma ideal, aun cuando se encuentre celebrado. Porque ahí también hay un respeto a la autonomía de ambas partes. No solo habría autonomía al cumplir el contrato de forma ideal, sino también al poder, por ejemplo, revisar judicialmente el contrato para que no le sea muy gravoso o dispendioso a la parte que sufre, en este caso, el acaso. Veamos en propiedad. En el caso de propiedad, hay una cuestión que es particularmente relevante. Cuando se piensa en los esquemas de propiedad, siempre se piensa en un conjunto de facultades que tiene el dueño respecto de la cosa. Se denominan normalmente definiciones analíticas. ¿Por qué analíticas? Porque consideran que la propiedad es una especie de reunión de facultades, una reunión de atributos. El artículo 830 del Código Federal Mexicano, y en mi caso el artículo 582, establecen la propiedad entendida como un conjunto de facultades. En el Código Civil chileno es una regla según la cual propiedad o dominio es un derecho real sobre una cosa corporal para gozar y disponer de ella de forma arbitraria, no siendo contra la ley, contra el derecho ajeno. Normalmente se entiende que esta propiedad está comprometida con una sola forma de entender la propiedad, que es la propiedad individual, la propiedad privada. La filosofía del derecho privado lo que busca es releer esa cuestión. No siempre, aun cuando se piense en uso, goce y disposición de un dueño respecto de la cosa que le corresponde, se compromete inmediatamente con una idea de propiedad privada. Hay también propiedad colectiva y hay también propiedad estatal. Hay propiedad de la denominada común. Piensen, por ejemplo, en lo que se denomina los bienes o las cosas comunes a todos los hombres, a todos los seres humanos, como el mar, como el agua. Respecto de esa propiedad, no puede haber propiedad privada. Piensen, por ejemplo, en la propiedad colectiva o estatal cuando se habla de un bien de uso público, como por ejemplo un parque, como por ejemplo una calle, como por ejemplo una carretera. Ahí tampoco se puede hablar de propiedad privada, pero normalmente la civilística hace ver que hablar de propiedad, es decir, de un conjunto de facultades, es necesariamente hablar de propiedad privada. Y la propiedad privada sería una forma de controlar recursos, pero sería una forma de controlar recursos particularmente problemática. ¿Por qué? Porque hace que todas las decisiones queden expuestas al criterio del dueño, del propietario. Y si todas las decisiones quedan expuestas al dueño, al propietario, van a haber al menos dos tipos de incorrecciones. Una incorrección es que el dueño queda prácticamente aislado. ¿En qué sentido? En el sentido que usa, goza y dispone de forma arbitraria, desvinculado de la sociedad. Es decir, alejado de la comunidad en la cual participa. Él es dueño y señor respecto de la cosa en la cual ejerce su derecho. Pero esto no solamente hace o realiza una fractura entre propietario y comunidad, sino que también se produce una suerte de inconsistencia. ¿Cuál inconsistencia? En que si un dueño es turbado, menoscabado, perturbado en su uso, goce y disposición, es toda la comunidad jurídica, mediante un resguardo institucional, la que va al cuidado o al resguardo, al auxilio del propietario. ¿Cómo se explica que un dueño que ocupe una facultad de exclusión, use y goza, disponga y excluya a toda la comunidad de su bien y sea después la comunidad en su conjunto la que vaya en su auxilio? Porque evidentemente el dueño, cuando es menoscabado, perturbado o embarazado en su dominio, no va a la autotutela. Recurre al poder institucional mediante acciones reivindicatorias, posesorias, interdictos, etc. Lo que muestra acá la filosofía del derecho privado es que da la impresión que hay que preocuparse acerca del fundamento de la propiedad.
hay que preocuparse acerca de si podemos seguir leyendo la propiedad como fue entendida en un margen decimonónico. En el contexto del Código Civil Napoleónico, en 1804, del cual es heredero la mayor parte de las codificaciones, al menos continentales, evidentemente habría algo así como un clima revolucionario. Y este clima revolucionario tenía que ver, por ejemplo, con una exacerbación del individualismo. Y este individualismo se promulgó muy bien respecto de obligaciones y contratos y también de propiedad. Y en la propiedad tomó una idea de que la propiedad era algo así como sacro. Un derecho sagrado, un derecho incuestionable, un derecho inviolable, que estaba representado por el individuo. El problema es que toda esa forma de ver la propiedad está en competencia con otros modelos. Esa propiedad, a nivel de justificación, es lo que se denomina individualismo posesivo, que considera que un individuo es dueño de aquello que posee, que captura, y por ende aquel que se esfuerza más, tiene más. Aquel que trabaja y se levanta temprano puede capturar y tener más justificadamente, porque se apropia de más bienes, se oficia o tiene más industria para poder hacerlo. Pero uno dice, pero las condiciones de desigualdad, de contextos desfavorables, explican que muchas veces no porque uno se levante más temprano puede tener más bienes. No siempre es correcto que aquel que más trabaja o más se esfuerza efectivamente va a tener más propiedades. Pero eso supone poner en cuestión o en tela de juicio parte de las creencias de este individualismo posesivo. Y el individualismo posesivo supondría que la consecuencia de ello es que hay una asimetría a nivel de resultados. Hay muchos que trabajan más y tienen poco y nada. Hay pocos que trabajan poco y tienen muchísimo o casi todo. La propiedad se tiende a concentrar. Y si se concentra, hay que desprenderse de este paradigma decimonónico, de esta justificación de la propiedad que se encuentra en Locke, que se encuentra en Hobbes, y quizás pensar a otros esquemas de propiedad. Pero para eso hay que ponerlo a prueba. Para eso no basta la civilística, basta o se requiere un examen filosófico, un examen a nivel de fundamentación. Demostrar, por ejemplo, en qué sentido la propiedad debe también cumplir fines redistributivos. La propiedad o el dueño tiene un compromiso con la mayor parte de la sociedad y también con aquellos que se encuentran sometidos o en contextos desfavorables o en contextos vulnerables. Vamos entonces a la última parte, a la sección y ahora la otra pregunta, es decir, ¿por qué debería preocuparnos o por qué debería importarnos todo esto? Hemos visto qué es la filosofía del derecho privado, la hemos puesto en práctica en dos institutos, el contrato y la propiedad. Vamos ahora a por qué nos debería importar esto. Básicamente porque la filosofía del derecho privado puede ser que nos exprese o que nos entregue un rendimiento importante a nivel de fundamentos y a nivel de propósitos. Wenrip inauguró esto haciendo un ejercicio de autocomprensión, de situar al derecho privado como objeto de reflexión, como objeto de estudio. Hagamos una teoría del derecho privado, una filosofía del derecho privado. Lo que nos puede arrojar esto es que hay fundamentos del derecho privado y propósitos del derecho privado. Una versión simple, como la que pensaría Wenrip en la idea del derecho privado, sería: yo creo que hay un solo fundamento, y ese fundamento es el individualismo. Y a su vez, hay solo una clase de justicia relevante en el derecho privado, que sería la justicia correctiva. El problema es que si uno ve así el derecho privado, a mi juicio expresa una versión simple, débil del derecho privado, que está comprometida con un fundamento, individualismo y con una sola forma de justicia, con una sola finalidad, con un solo propósito, la justicia correctiva. El problema es que si uno ve así al derecho privado, se olvida a nivel de fundamentos de lo que yo entiendo, por ejemplo, como altruismo, y a nivel de justicia se olvida de la justicia distributiva
y de la justicia punitiva. Si se ve de forma simple, se pierde la complejidad que tiene el derecho privado, que se expresa tanto a nivel de fundamentos con S y propósitos también con S. Veamos cómo se puede introducir la idea de altruismo a nivel de fundamentos, la idea también de justicia distributiva y punitiva. Esto es muy breve para que pueda cumplir el tiempo. Cuando uno piensa en el fundamento, se preocupa acerca de, ¿solo existe individualismo en el derecho privado? ¿El derecho privado es efectivamente el derecho de los ricos? ¿Es el derecho de los negocios? ¿Es el derecho de la burguesía? Porque puede ser que si uno encuentra elementos altruistas, componentes altruistas que invocan a considerar como relevante el interés ajeno, esta afirmación puede ser matizada. Les pongo algunos ejemplos. Piensen ustedes en la buena fe contractual. La buena fe contractual supone al menos tres cuestiones. Supone no dañar al otro contratante, supone tener presente los intereses del otro contratante y a veces supone actuar positivamente en favor del otro. Uno dice, el mejor individualismo posible quizás cumple la idea de que no hay que dañar al otro. También cumple la idea de que hay que tener presente el interés ajeno. Pero cuando se dice hay que actuar positivamente en favor del otro, esa demanda es más exigente. Esa demanda significa que hay algo más que hay que hacer en favor del otro. Y esa demanda puede ser fundamentada con un esquema altruista y ya no individualista. ¿Por qué? Porque la acción positiva en favor del otro es una cuestión más exigente, más intensa. Donde se cumple, piensa en lo que se denomina deberes preliminares de información. Yo no solo debo, por buena fe, no mentir, no dañar, no ocultar, no engañar. También debo decir, debo aclarar, debo informar y debo informar aquello de lo cual depende que la otra parte, que el otro contratante tenga en este caso su interés cumplido, realzado. Piensen en la fase de ejecución, cuando hay un caso de teoría de la imprevisión. Yo por mi autointerés, por individualismo, podría decir, bueno, da igual, él sufre el imprevisto, que haga lo que quiera hacer. Pero de forma altruista se formula un deber de renegociación contractual, en el cual, en vez de aprovecharme que el otro ha sufrido un imprevisto, renegocio el contrato para no perjudicarlo, por su solo interés. Piense en el caso postcontractual. Yo tengo un contrato de arrendamiento o de alquiler de un local comercial y se va mi arrendatario. Y ya una vez expirado el contrato, postcontractualmente, lo que hago es informarle a los demás clientes que van llegando del nuevo domicilio en el cual se encuentra este ex arrendatario con su actual local comercial. De un punto de vista individualista, eso no se puede justificar, porque hay algo más entre no engañar, no dañar y derechamente decirle dónde se encuentra la otra persona para poder beneficiarlo, para poder en este caso ayudarlo. Por ende, a nivel de fundamentos, no solamente habría individualismo, también habría altruismo. Y a nivel de fines, no solamente habría justicia correctiva, porque quizás el derecho privado también hace justicia distributiva y también hace justicia punitiva. Cuando hace justicia distributiva, lo que supondría un derecho privado es que tanto en el contexto contractual como en el contexto extracontractual habrían consideraciones distributivas. Cuando, por ejemplo, se insta a que todo individuo, sea pobre o sea rico, sea de una clase favorecida o una clase desfavorecida, se rijan según la idea del buen padre de familia o buena madre de familia, ahí lo que se hace normalmente es aplicarle un estándar de comportamiento a ricos y pobres. Puede ser que eso sea regresivo con las clases que sean desfavorecidas, que termine perjudicando a aquellos que, por ejemplo, no saben leer, no pueden comprender una regla jurídica y no están en condiciones de cumplir o comportarse según un estándar ideal como buen padre de familia,
buena madre de familia. Piensa en el caso punitivo. Perfectamente uno puede incorporar dimensiones punitivas al derecho civil sin que se transforme en derecho penal. ¿Para qué? Para, por ejemplo, castigar a aquellos que ofenden mediante un ilícito extracontractual. Porque si hay una condición muy favorable, asimétrica de aquel que daña en relación a aquel que es dañado, uno puede decir un daño punitivo en algún sentido disuade a aquellos que tienen una mejor posición económica a que dañen, a que sigan dañando posteriormente a individuos que tienen una situación desfavorecida, como por ejemplo ocurre en daños ecológicos, en los cuales normalmente son los pobres aquellos que lo sufren. Vamos viendo entonces esto. Tenemos una versión del derecho privado que supone dos fundamentos y al menos tres justicias. Esa versión, para mí, significa una versión más relevante, más fuerte que una versión como, por ejemplo, la formulada por Wenre, que estaba comprometida con un fundamento, individualismo y con un tipo de justicia, justicia correctiva. Para terminar, ¿por qué esto podría ser relevante? Podría ser relevante a nivel explicativo y a nivel normativo. A nivel explicativo, porque la filosofía del derecho privado permitiría ampliar la agenda, ampliar el grupo de problemas que pueden ser relevantes en el contexto del derecho privado. Piensen, por ejemplo, en el tema de desigualdad, en el tema de redistribución de recursos. Normalmente el derecho privado hace poco eso, pero hace. Pero hay temas como, por ejemplo, el tema de la pobreza, en el cual el derecho privado se encuentra vedado. Se considera que es un tema del derecho público. Se considera que es un tema del derecho tributario en particular, del regulatorio, del derecho del trabajo, quizás, pero no del derecho privado. Si se puede ampliar los fundamentos, no solamente individualismo, sino también altruismo, y son relevantes justicia distributiva y justicia punitiva, puede ser que la pobreza sea un problema del derecho privado, porque la fractura entre la esfera pública y la esfera privada, el derecho privado y el derecho público, en este caso se atenúan. Y además hay una cuestión normativa, que es el hecho de que la incorporación de un ideal regulativo que sea un ideal normativo distinto al canon individualista puede ser relevante para el derecho privado. Es probable que el derecho privado se haya ganado una mala fama, por así decirlo, de una forma justa, porque ha sido asumido mediante una conexión individualista, decimonónica, absolutista, como si el derecho privado del siglo XIX fuese el mismo derecho privado que en la actualidad existe. Si no es así, es deseable, normativamente hablando, que el derecho privado capture esta nueva visión o esta nueva forma. ¿Para qué? Para que recupere su densidad teórica. Al comienzo dijimos que el derecho privado había quedado en desventaja frente a la filosofía del derecho penal, a la filosofía del derecho constitucional, y quizás una forma de recuperar su densidad teórica es así: ampliando su agenda, disminuyendo la brecha entre derecho privado y derecho público y a su vez incorporando un ideal regulativo. ¿Cuál ideal regulativo? Que es valioso que el derecho privado se preocupe por el interés del otro y no solamente sea una expresión del interés propio o el autointerés. Muchas gracias.